revelando el plan divino, la inspiradora historia oculta de las 10 plagas por Moisés. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, un viento de angustia soplaba en Egipto, donde el pueblo de Israel clamaba, desgarrando su voz bajo la opresión del faraón. Las magníficas pirámides y el río Nilo, que una vez fueron testigos de prosperidad, parecían reírse del sufrimiento hebreo. En las sombras, los lamentos de un pueblo esclavizado resonaban. Así, Yahvé escuchó el clamor de sus hijos. Y un hombre, Moisés, debía surgir como el instrumento de su liberación. Moisés creció en la corte real, un hebreo entre egipcios, sin saber el destino que le aguardaba. Una noche, mientras cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, una visión extraordinaria lo detuvo. Una zarza ardía, pero no se consumía. Colmado de asombro, se acercó, y la voz poderosa de Yahvé resonó. Moisés, Moisés. En ese momento, el Salvador reveló su plan a través de la zarza ardiente. Dios le habló del sufrimiento de Israel y su deseo de libertarlo de las garras del tirano. Ve, pues, yo te envío a Faraón, le encomendó. Y Moisés, titubeando, pero consciente de su llamado, aceptó su destino. Con fe renovada y el poder del Altísimo, Moisés se presentó ante Faraón. Deja ir a mi pueblo, exigió. Pero el faraón, con su corazón endurecido, replicó con arrogancia. ¿Quién es Yahvé para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? La atmósfera se tornó densa, presagiando el conflicto inevitable. Cada noche, el pueblo hebreo alzaba sus manos hacia el cielo, anhelando liberación, mientras las balas de la opresión caían sobre ellos como un yugo inquebrantable. Y entonces, comenzaron las maravillas de Dios. La primera plaga llegó como un susurro, el agua del Nilo se tornó en sangre, y los ecos de desesperación resonaron en cada rincón. Las ranas saltaron sobre los egipcios, llenando sus hogares y corazones de pavor. Pero el faraón, obstinado, no cedió. La fiebre de las plagas se tornó cada vez más intensa. Piojos, moscas y pestilencia. Y el faraón, ensordecido, se negaba a aceptar la verdad. Los israelitas miraban con esperanza y angustia. Sus corazones latían al unísono con una fe tambaleante. En medio de la opresión y la incertidumbre, Moisés se convertía en su intercesor, portador de palabras y promesas divinas. Las plagas se intensificaron, desencadenando la demostración de la gran autoridad de Dios ante un faraón ciego. Cada signo, cada maravilla, integraba un mensaje. La soberanía de Yahvé sobre los ídolos egipcios que siempre habían orgullosamente venerado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Finalmente, llegó la 10ª y última plaga, y con ella, un mandato crucial. Marcad las puertas con la sangre del Cordero, ordenó Yahvé. La obediencia del pueblo se convirtió en su salvación. Mientras la muerte pasaba sobre Egipto, la fe hebrea vibró en cada comedor, en cada hogar. Se cernía el juicio y la redención simultáneamente, revelando la profundidad del sacrificio y la libertad que vendría. Mientras las fuerzas divinas operaban en el cielo, el alma de Egipto temblaba, preguntándose, ¿quién se levantará ante el Dios de Israel? La historia se adentra en el clímax del sacrificio, donde la incertidumbre del pueblo resonaba como eco de sus corazones. ¿Lograrán finalmente su anhelada liberación del faraón obstinado, o se enfrentarán a un destino oscuro e irrevocable? El velo de la incertidumbre se alzaba, y así se cierra este capítulo, dejando la expectación por el despliegue del propósito divino. La noche se cernía sobre Egipto, mientras la tensión en los hogares israelitas era palpable. La sangre del Cordero manaba en la entrada de cada casa, un símbolo de fe y obediencia. El ángel de la muerte acechaba,
y en su corazón, la angustia y el gozo se entrelazaban en un danzón mortuorio y esperanzador. Los hebreos aguardaban, mirando las marcas, sintiendo en su interior el umbral de un destino que cambiaría sus vidas para siempre. Entretanto, en el palacio de Faraón, el eco de la desesperación resonaba. «¿Qué ha ocurrido?», gritó el faraón, su rostro surcado por la furia y el miedo. En su reino, la muerte ya había hecho su desgarrador trabajo. La primera luz del alba se asomaba por las ventanas, trayendo consigo el luto y la desolación. Muchos egipcios habían perdido a sus primogénitos, y la ira del faraón llegó a un punto crucial. «Moisés, ve y llévatelos. Vete de aquí, y no vuelvas a ver mi rostro». Así, los hijos de Israel se alistaron con el temor en sus corazones, pero también con la esperanza que el Señor había alimentado en ellos. Tomaron consigo el oro, la plata, y los tejidos que los egipcios, temerosos, les ofrecieron. «Los llevaréis para recordar cómo el Señor nos liberó con mano fuerte», susurró Moisés a los suyos, mientras se dirigían hacia la tierra prometida, un camino que se vislumbraba ante ellos como un amanecer lleno de promesas. Pero la libertad llevaba en sí misma un llamado a la fe, y la travesía no estaba exenta de pruebas. «¿Qué haremos al cruzar el desierto?», murmuraban algunos. «¿Acaso está el Dios de Israel con nosotros en este camino incierto?», cuestionaban otros con miedo en sus corazones. Aunque la columna de fuego guiaba sus pasos, la vulnerabilidad humana podía más que la certeza de la promesa. Cuando llegaron a las aguas del Mar Rojo, allí se detuvieron, sus ojos llenos de dudas mientras el ejército de Egipto se acercaba rápidamente. «¿No te dijimos que en Egipto estábamos mejor?», clamaban algunos, recordando los días de opresión como la única seguridad conocida. Pero Moisés, un hombre de fe inquebrantable, levantó su vara sobre el mar. «No temáis, únicamente estad firmes, y veréis la salvación que Jehová traerá hoy», exclamó, recordando las palabras del Señor. Y en ese instante, la voz de Dios retumbó como trueno en los corazones de aquellos que se atrevían a creer. Las aguas se abrieron, y el camino hacia la libertad se hizo visible. Un paso a paso en la arena endurecida, la esperanza renacía mientras los israelitas cruzaban, dejando atrás el yugo del faraón. Cada pisada era un eco de liberación, una declaración de fe escrita en la historia misma de la humanidad. Pero una pregunta permanecía en el aire. ¿Dura esta liberación para siempre? Cuanto más se adentraban en el desierto, más se hacían evidentes las pruebas que tendrían que enfrentar. El maná caía del cielo, como un recuerdo del poder sobrenatural del Creador. Pero aún así, las murmuraciones brotaban entre el pueblo. ¿Tendremos agua? ¿Tendremos comida? La travesía apenas comenzaba, y el deseo de los corazones se tornaba en un dilema espiritual. Así, Dios comenzaría a revelar más de su espléndido plan, mostrando que la salvación no era solo una liberación física, sino también un llamado a la santidad, un pacto que cada israelita debía abrazar en su interior. El camino hacia la tierra prometida no era únicamente un éxodo físico, sino el inicio de un viaje espiritual hacia la restauración de la comunión con Dios. En cada paso, Él proveería, inspeccionaría las intenciones de su pueblo, y prepararía sus corazones para recibir la ley que guiaría su vida. Todo estaba en movimiento. Y mientras el sol se alzaba sobre las tierras desérticas, la voz del Señor resonaba. «Moisés, voy a revelarte la extensión de mi pacto con Israel. Estás a punto de conocer el corazón del sacrificio y el camino eterno de la redención». La historia de su pueblo estaba entrelazada en un propósito divino, que aún se seguía desvelando. Y la promesa del Mesías empezaba a vislumbrarse en el horizonte de la fe. Las jornadas de los hebreos en el desierto se tornaban pesadas, y el camino hacia la tierra prometida parecía alargarse interminablemente. Los días pasaban, y el clamor de la multitud resonaba en las amplias llanuras. ¿Por qué hemos salido de Egipto? ¿Acaso en la esclavitud no teníamos cebada y carne? Se quejaban, mientras Moisés, buscando la dirección del Señor, se sumía en oración. En su habitación a la intemperie, el susurro de Dios se alzó como un viento fresco, en medio del desierto abrasador. «Moisés, no desmayes. Recuerda las señales que hice en Egipto. Los hombres verán mi gloria, y conocerán que yo soy Jehová», le dijo. Las promesas divinas gravitaron en su corazón como una antorcha en la oscuridad, iluminando su propósito en medio de la incertidumbre.
Mientras tanto, las nubes se concentraban sobre el campamento. Una preocupación mayor era inminente, pues los manjares que caían del cielo comenzaban a escasear. Los israelitas, no solo cansados físicamente, sino también espiritualmente, clamaban al cielo. Con lágrimas en sus ojos, se dirigían a Moisés. Pedimos a Dios que nos otorgue pan para saciar nuestra hambre. ¿Por qué hemos de morir en esta vasta soledad? Un manto de desconfianza caía sobre la comunidad, poniendo a prueba la fe que una vez ardió con fervor. Moisés, al escuchar sus quejas, se postró ante el Señor. ¿Qué haré con este pueblo? De continuo claman contra mí, decía, con angustia en su voz. Entonces el Señor le respondió: He oído el clamor de los hijos de Israel. Voy a proveerles carne en la tarde y pan en la mañana, para que conozcan que yo soy su Dios. Así ocurrió. Al atardecer, un viento sopló desde el mar, trayendo codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente, como un manto blanco, el maná descendió del cielo. Los israelitas, maravillados, se miraban unos a otros. ¿Qué es esto? Moisés les instruyó. Es el pan que el Señor les ha dado para comer. Recogeréis todos los días según lo que cada uno pueda comer. La provisión divina era un recordatorio constante de que el Dios de sus ancestros nunca los abandonaría. Sin embargo, las dudas latentes no se disipaban totalmente. Aun cuando la columna de fuego iluminaba sus noches, y la nube cubría su caminar durante el día, las inseguridades de la tierra prometida se presentaban como un gigantesco muro. ¿Quién nos conducirá a ella? ¿Confiaremos en un Dios que nos ha traído hasta aquí solo para dejarnos en el desierto? Murmuraban, entrelazando sus dudas con sus recuerdos de esclavitud. Dios, en su infinita paciencia, ahora se proponía revelar más de su plan a Moisés. En la cima del monte Sinaí, la voz del Señor retumbó como un eco que vibraba en las montañas, llamando a su siervo. Moisés, sube a mí, porque tengo autoridad para entregar a mi pueblo la ley. Instruiré a la nación sobre mi camino, para que se den cuenta de que son un pueblo separado, unido en pacto conmigo. Moisés, tembloroso pero firme en su fe, ascendió para recibir los mandamientos, mientras una nube pasaba sobre el monte. En este encuentro, Dios deseaba establecer un camino claro para su pueblo, y profundizaría en su plan, recordando que la redención estaba entrelazada con la santidad y la obediencia. Mientras el pueblo esperaba con ansias su regreso, la historia se continuaba desenvolviendo, y el misterio de la redención se acercaba a su clímax. Pronto comprenderán que la salida de Egipto no fue solo de la tierra de servidumbre, sino una entrega de corazones a la voluntad divina. Resonaba en el eco del desierto. Las palabras poderosas del Señor estaban por ser reveladas, y una nueva era de esperanza se construiría sobre las promesas antiguas. Un pacto vivo que continuaría hasta los extremos de la tierra. Cuando yo haya dado la ley, dijo Dios con solemnidad, el propósito de mi redención se habrá definido por completo, y el Mesías, el verdadero Cordero, será anunciado. La historia de Israel se entrelazaba con la del Altísimo en un desenlace providencial, que llevaría a la humanidad hacia un plan de salvación perfecto. Moisés se encontraba en lo alto del monte Sinaí, en la presencia abrumadora de Dios, mientras las montañas vibraban con la gloria divina. El silencio reverente que rodeaba esa cima era solo interrumpido por el eco de las palabras de Jehová, resonando profundo en su ser. He aquí, yo hago un pacto con mi pueblo. La ley que te daré será luz en su camino, y en la obediencia a mis mandamientos encontrarán vida y paz. A medida que el Señor confería a Moisés expectativas divinas para el pueblo, la multitud en el campamento vibraba con inquietud. Los israelitas veían la nube oscura que cubría la cima del monte, sintiéndose inseguros. ¿Cuánto tiempo permanecerá nuestro líder? Nos ha abandonado. ¿Nos ha llevado Dios a este desierto solo para perdernos entre las rocas? Se murmuraban con creciente desesperación. Entonces, el corazón de Aarón, el hermano de Moisés, fue tocado por los lamentos del pueblo. La ansiedad creció y, cediendo a la presión, decidió crear un ídolo. Reúnan sus joyas de oro, ordenó. Hagamos un Dios que nos guíe, porque este Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. La decisión fue tomada, y en un instante de impaciencia, la fe comenzó a desmoronarse.
Mientras el pueblo se reunía en torno al becerro de oro, Moisés recibía las tablas de la ley, esculpidas por el dedo de Dios. En esos momentos, el cielo se tornaba brillante, y el sonido de ángeles reverberaba en los parajes celestiales. Con cada palabra que Moisés escuchaba, Dios le mostraba la naturaleza de su pueblo elegido, su llamamiento único y los principios eternos que sostendrían su vida en la tierra prometida. Pero, de repente, la voz del Señor se elevó con una advertencia. Moisés, desciende deprisa, porque tu pueblo se ha corrompido. Han hecho un ídolo, y se han desviado del camino que les he ordenado. Moisés, sintiendo el peso de la ira divina, descendió rápidamente, llevando en sus manos las tablas que contenían el pacto de Dios. A medida que se acercaba al campamento, el bullicio y la música de la celebración del pueblo resonaban en sus oídos. Al llegar, presenció la escena horrenda de adoración a un Dios de oro. Con su corazón quebrantado, los arrojó al suelo, y las tablas se hicieron astillas. Con furia santa, Moisés se acercó a Aarón, quien, atemorizado, comenzó a explicar su transgresión. No me culpes, mi señor, porque el pueblo es propenso al mal, intentó justificar. Pero las palabras de Aarón solo añaden peso al dolor que Moisés sentía en su alma. ¿No comprenden que su Dios, el que los sacó de Egipto, ha hecho maravillas por ellos? Exclamó Moisés. En su voz había un clamor no solo de condena, sino un profundo anhelo de restauración y pureza. El pacto que hemos sellado no puede ser quebrantado sin consecuencias, dijo, mientras se postraba en la presencia del Altísimo en búsqueda de misericordia. El Señor, lleno de compasión y justicia, le habló nuevamente a Moisés. Tengo planes de redención. Rescataré a aquellos que se arrepientan y los transformaré nuevamente, aunque la rebelión traerá ciertas pruebas a la nación. El rebelde corazón de Israel había tocado la profundidad de la paciencia de Dios, pero también reflejaba su propósito redentor. La historia del pueblo de Israel era una narrativa de gracia, y cada transgresión abriría la puerta a la manifestación de la salvación. Moisés, dijo el Señor, te llevaré a una nueva revelación, porque mis planes no son solo para este momento, sino para las generaciones venideras. El pueblo, al darse cuenta de la severidad de su error, comenzó a clamar a Dios, esperando la restauración. Moisés, con su corazón elevado en oración por su pueblo, entendía que el propósito divino estaba más allá de su comprensión inmediata. La redención se acercaba, y con ella la promesa se iba a manifestar a través de su descendencia. Así, mientras los ecos de las súplicas ascendían a lo alto, la historia de Israel giraba en torno a la redención, esperando el cumplimiento perfecto del pacto, que no solo las leyes, sino la llegada del verdadero Salvador, estaba ya en el horizonte de la promesa. Pronto, dijo el Señor, el verdadero Cordero será enviado, y a través de él, la humanidad conocerá la profundidad de mi amor y mi justicia. Moisés se retiró un momento a la sombra del monte. El eco de la ira divina aún resonaba en sus oídos. La angustia por la traición de su pueblo lo consumía, al igual que la férrea convicción de que el Dios eterno no había abandonado su pacto. Entonces, en ese estado de quebranto, el Señor volvió a hablarle con voz firme y amorosa. Ve, Moisés, y habla a mi pueblo. Este es el tiempo de un nuevo llamado. Es hora de que ellos comprendan la gravedad de su pecado y la grandeza de mi salvación. Haré que conozcan mi poder a través de señales y maravillas, para que sepan que yo soy Jehová, su Dios. Moisés, aún temblando ante la magnitud de las palabras divinas, se dirigió de nuevo al campamento. El alboroto disminuyó a su paso, y un silencio pesado se apoderó de la multitud. Escuchen, hijos de Israel, clamó. El Señor ha hablado y ha decidido actuar. Por la obediencia y la fe, seré su portavoz ante las potencias de Egipto. Y a través de mí, haré que conozcan su Redentor. El pueblo, aunque lleno de inseguridades, comenzó a prestar atención a su líder. Aarón, sintiendo la presencia del Espíritu, se unió a Moisés y proclamó: Así dice el Señor: He aquí, estoy por enviar plagas sobre Egipto, no solo para liberar a mi pueblo, sino para mostrar mi poder ante naciones enteras. Moisés y Aarón se reunieron para orar, rogando por un corazón dispuesto entre su pueblo. Señor, otórgales la fe para que escuchen, y así podamos salir de este lugar de oscuridad material y espiritual, pidieron juntos.
En ese momento, la nube que había cubierto el monte comenzó a descender sobre ellos, llenando el ambiente con una sensación de lo sagrado. Mientras las palabras de advertencia y juicio de Dios se preparaban para ser pronunciadas, Moisés regresó a la presencia del Altísimo, dispuesto a recibir instrucciones precisas. En este diálogo sagrado, Jehová reveló cada una de las plagas que traerían sobre Egipto, cada una un acto de juicio y oportunidad de liberación. Las aguas se convertirían en sangre, los ranas invadirían las casas, los piojos atormentarían a los hombres y bestias, y la muerte de los primogénitos sería la sentencia final que obligaría al faraón a soltar a Israel. Cada plaga, con un propósito designado, no solo traería sufrimiento, sino que también demostraría la vacuidad de los ídolos de Egipto. ¿Qué responderás ante esta enorme tarea, Moisés?, preguntó el Señor, desafiando a su siervo. Moisés, consciente de su humanidad, respondió: Soy lento de palabra y tardo de lengua. ¿Cómo podré hablar ante el faraón? A lo que el Señor replicó: Yo estaré contigo, y te daré palabras. No serás tú quien hablará, sino el poder de mi gloria a través de ti. Con el corazón animado, Moisés regresó al campamento. La confianza divina comenzaba a cambiar el semblante de los israelitas. Sin embargo, la sombra de la rebeldía aún se cernía. Moisés les recordó el poder del Señor y les exhortó a la acción. Prepárense, porque muy pronto conocerán la salvación de Jehová. Este tiempo de dolor dará paso a un tiempo de gozo y libertad. Mientras se comunicaban y se preparaban para lo que estaba por venir, la esperanza fue encendida entre ellos. Aún así, un susurro de enfrentamiento se extendía, pues el faraón no cedería fácilmente. Los corazones de los egipcios estaban endurecidos, y era necesario enfrentar una batalla espiritual. El pueblo de Israel clamaba a Jehová, buscando profundidad en su arrepentimiento, y con cada oración, las fuerzas malignas temblaban. Moisés sabía que una guerra espiritual se desataba, y la luz de la verdad estaba por brillar a través de las tinieblas. Este acto será un testimonio entre las generaciones sobre mi poder y redención, proclamó el Señor. El eco de su promesa se dispersó por todo Egipto como un viento que sopla en la mañana. Pronto, la grandeza del plan divino sería revelada, y el mundo conocería a Jehová como el único Dios. Así, en la perspectiva de la liberación, el corazón de Moisés ardía con fervor, pues el cumplimiento de las promesas de Dios estaba en el horizonte. La sombra de la opresión pronto se vería desplazada por la luz de un pacto renovado. Pronto se revelará mi gloria, dijo el Señor. No solo seré conocido por el pueblo de Israel, sino que mi nombre será grande entre las naciones. Con estas palabras selladas por la soberanía divina, se cerró este momento, tejiendo un futuro brillante y lleno de esperanza que los conduciría hacia lo desconocido y sublime. Moisés, ahora revestido de la confianza que solo el Espíritu del Señor podía otorgarle, sabía que la tarea que se avecinaba no sería fácil. Sabiendo que las palabras del Altísimo eran poderosas, se preparó junto a Aarón para presentarse ante el faraón. La noche estaba llena de tensión, las estrellas brillaban a través de un cielo despejado, pero la oscuridad de la opresión egipcia parecía más densa que nunca. «Levanta tu vara», ordenó el Señor a Moisés, «y manifiesta el signo de mi poder. Yo seré el que endurece el corazón del faraón, pero también seré tu defensa. De esta manera, todos conocerán que yo soy Jehová». La urgencia creció en el pecho de Moisés, mientras se dirigía al palacio, sus pasos resonando en su mente como una proclamación de valentía. Al llegar, en la sala del trono, se encontró ante la figura majestuosa del faraón, quien lo miró con desdén. «¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz? No conozco a este Dios», pronunció con arrogancia, desestimando la advertencia del mensajero divino. Moisés, sintiendo la fragorosa indignación del cielo, levantó la vara conforme al mandato del Señor. «Así dice Jehová, el Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo, para que me celebre en el desierto». De inmediato, las aguas del Nilo comenzaron a agitarse, el templo de la existencia egipcia temblaba en su fundamento. Con un giro de su mano, Moisés presenció cómo las aguas se tornaban en sangre, y la tierra clamaba estruendosamente ante el juicio inminente. Los egipcios, atónitos, miraban aturdidos, mientras los peces y la vida acuática expiraban en su hábitat. Las palabras de Moisés resonaron magnánimas.
Esto es solo el comienzo, oh Faraón. Mi Dios no actuará sin causa, y tú conocerás el precio de tu obstinación. A medida que las ranas se multiplicaron y cubrieron las casas, el faraón se sintió desgastado por el incesante dolor. Entonces, su corazón se endureció, y se negó a dejar ir a Israel, agravando más el juicio que, de acuerdo al propósito de Dios, se intensificaba. En su vanidad, el faraón verá sus ídolos caer uno a uno, murmuró Moisés, recordando la gran promesa que el Señor había hecho a su pueblo. Las plagas se sucedían como un cántico sagrado. Piojos, moscas, enfermedad en el ganado, úlceras y cieno en la tierra. Cada señal era una oportunidad, un llamado al arrepentimiento, un testimonio del poder de Dios, que anunciaba libertad a los oprimidos. La atmósfera se tornó pesada, y el sufrimiento se extendía por Egipto. Los israelitas observaban, con corazones inquietos pero esperanzados, mientras su clamor ascendía al cielo. Moisés buscaba consejo divino en cada paso, sintiendo la presión de liderar a un pueblo que había estado bajo el yugo egipcio por demasiado tiempo. Señor, ¿cuánto más, hasta que el faraón se rinda?, se preguntaba en su íntima oración. Escucha, Moisés, replicó Dios. Yo causaré una última plaga, y esa será la definitiva. La muerte del primogénito será el grito que movilizará al faraón a liberar a mi pueblo. Pero antes, instruye a los israelitas para que se preparen. Serán salvados por la sangre del Cordero que marcará sus puertas. Con un espíritu renovado, Moisés se dirigió a su pueblo, transmitiendo el mensaje divino. Hijos de Israel, escuchen. La redención está cerca. Deben sacrificar un cordero y ungir sus puertas con su sangre. Será una señal para que el ángel de la muerte pase de largo sobre ustedes. En ese instante, el eco de la promesa de Dios resonó en los corazones de los israelitas, encendiendo un nuevo fervor. Jehová nuestro Dios es nuestra salvación, exclamaron. Así, mientras una sombra de muerte se cernía sobre Egipto, la luz gloriosa de la esperanza brillaba intensamente en el alma de los que confiaban en el Señor. El tiempo se acercaba, y la grandeza del plan divino estaba a punto de manifestarse en su cumplimiento. Las naciones conocerán mi excepcional poder, y seré glorificado por siempre, declaró el Señor. Pronto, la liberación de mi pueblo será un hito en la historia. Pero hay más que aún no ha sido revelado de mi pacto eterno. En la penumbra de la noche, el aire estaba impregnado de una mezcla de temor y expectativa. Moisés, con el corazón palpitante, recordó las instrucciones que había recibido del Señor. Mientras las familias israelitas se preparaban, seguían el mandamiento de sacrificar un cordero y ungir sus puertas con su sangre. Era un acto de obediencia y fe, un símbolo poderoso de la redención prometida. Así será un signo para ustedes, proclamó Moisés con fervor. El ángel de la muerte pasará de largo y su vida será preservada. La ansiedad y la esperanza coexistían en cada hogar, mientras las mujeres y hombres trataban de consolar a sus hijos, hablando de la liberación que aguardaba al pueblo de Dios. Con cada latido, la noche se tornó en un clamor sereno, pero a la vez desgarrador. El eco del llanto anticipado resonaría en las calles de Egipto, un aviso de la trágica realidad que estaba por venir. Mientras las fuerzas egipcias dormían ajenas a lo inminente, el cielo comenzaba a ocultar estrellas en su esplendor, como si aguardara un momento solemne. En el palacio del faraón, el rey de Egipto se hallaba sumido en la arrogancia que caracterizaba su mandato. ¿Por qué temer a un Dios que no conocemos?, se burló ante sus consejeros, escudriñando la verdad. Desestimaba la advertencia de Moisés, incluso cuando su corte ya había sido golpeada por la injusticia de las plagas. Aún se aferraba a su desprecio, sellado por un corazón que se había endurecido más que el óxido del metal. En aquel momento, el temor de Jehová irrumpió. Un silencio sobrecogedor cubrió la ciudad, una calma que precede a la tormenta. En las moradas de los israelitas, los susurros de la fe crecían. Todos confiaban en el poder del Creador. La sangre en las puertas representaba una alianza, un pacto que significaba la protección divina y la promesa de liberación. Recuerden esta noche, instó Moisés, y cuéntenlo a sus hijos. Este es el día en que Jehová nos sacó de Egipto. No olviden el sacrificio del cordero, porque la sangre es vida. Las familias se unieron en oración, confiando en que el Todopoderoso honraría su fidelidad. Y fue así que, a medianoche,
Un grito desgarrador resonó por toda Egipto. La muerte había penetrado en cada hogar donde no brillaba la señal de la sangre del cordero. El lamento de los padres que perdieron a sus primogénitos ahogaba la noche. La tragedia era abrumadora e insostenible. Los dioses egipcios, venerados durante generaciones, no pudieron salvar al pueblo, y la tremenda realidad de la soberanía de Jehová era innegable. Al abrirse las puertas de un nuevo día, el faraón, consumido por la desesperación, fue confrontado por el eco de su propia obstinación. «¿Qué he hecho?», susurró entre lágrimas mientras veía la devastación a su alrededor. «Ve y lleva a los hebreos, que se vayan entre lágrimas y lamentos», ordenó, mientras la presión divina se hacía palpable. Sintiéndose fuerte bajo la unción de lo alto, Moisés lideró a su pueblo hacia la libertad. En sus corazones ardía la promesa de la tierra prometida, la cual se había gestado en el corazón de Dios desde tiempos antiguos. Sin embargo, una profunda revelación moraba entre ellos. Esta liberación no era solo un escape físico, sino un instrumento para cumplir la promesa de un pacto eterno. Sin embargo, musitó el Señor a Moisés, mi propósito va más allá de esta liberación, pues abriré un camino que llevará a las naciones a conocerme. Esto es solo el inicio, mi pacto se expandirá, y por medio de tu pueblo, daré la vida y la luz a muchos. Las revelaciones del Señor quedaban suspendidas en el aire, como la fragancia de un incienso divino. Mientras se alejaban de Egipto, una nueva esperanza nace forjada en el camino de la obediencia. La historia se estaba escribiendo, y el futuro les prometía más de lo que imaginaban. Aún permanecía un misterio, un propósito eterno que sería revelado en el momento perfecto de la soberanía divina. Así, el pueblo en marcha no solo buscaba libertad, sino que anhelaba ser parte del plan sublime del Señor, que superaba toda comprensión. En el amanecer de un nuevo día, los israelitas comenzaron a salir de Egipto con una mezcla de asombro y gratitud. La niebla matinal se levantaba, revelando paisajes que habían estado ocultos por siglos de esclavitud. Al caminar, un fervor renovado llenaba sus corazones, cada uno recordando la noche anterior, cuando la promesa de Dios se hizo una realidad tangible. Moisés, guiando a su pueblo, se detuvo brevemente para alzar su mirada hacia el cielo. Jehová ha mostrado su gran poder, proclamó. Mas la historia que se despliega hoy es solo un fragmento del propósito divino. Recordemos nuestro destino, la tierra prometida, un lugar donde floreceremos como nación. Mientras marchaban, sin embargo, el eco de la angustia de Egipto seguía resonando en sus oídos. Las calles estaban salpicadas de luto y desesperación. Los gritos de los egipcios que habían perdido mucho estaban por todas partes. La dura lección de la ira divina todavía pesaba sobre el aire, y las sombras de la opresión, aunque estaban lejos, se sentían como un pesado manto que nunca podría despejarse completamente. ¿Cuánto más pesa tu corazón, Moisés?, preguntó a Aarón, su hermano y confidente, al notar la gravedad en su rostro. ¿No hemos visto suficiente de la mano de Dios para entregarnos a su promesa? Es cierto, respondió Moisés, pero nuestro viaje ya ha comenzado y la senda está llena de dificultades. Lo que hemos vivido aseguraré a las futuras generaciones. Este camino de liberación es solo el primer paso hacia un propósito mayor. De repente, entendió que cada plaga había sido más que un simple castigo. Cada una era una declaración de la soberanía de Jehová, y un preludio a un cambio radical en la forma en que el pueblo vería a su Dios. Las 10 plagas, murmuró, no eran solo para liberar a Israel, eran para demostrar al mundo que Jehová es Dios, y que su poder es absoluto. Mientras su conciencia simbraba sabiduría, una pregunta resurgió en su mente. Pero, ¿qué lección aprenderán las naciones al ver nuestro éxodo? ¿En qué consistirá ese camino, y cómo afectará a los pueblos que están por venir? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un rumor a sus espaldas. Volviendo la vista, Moisés vio que el faraón había cambiado de parecer. Había reunido a su ejército y se apresuraba tras ellos. El temor se cernía sobre el pueblo. «¡Tienen que volver!», gritaban algunos. «Verán que no podemos escapar». «La promesa de Dios nos ha liberado», exclamó Moisés con firmeza, «y su brazo poderoso nos librará también de esta amenaza. No tengan miedo, porque Jehová va delante de nosotros como poderoso guerrero.
Esa certeza caló hondo en los corazones de los israelitas, aun cuando sus pies temblaban al mirar hacia el ejército que avanzaba. Mirándose entre sí, encontraron fuerza en las miradas de sus hermanos y hermanas. Se acordaron de la sangre del Cordero en sus puertas, la que les había garantizado protección y redención. Moisés, sintiendo el llamado del Espíritu, levantó su bastón, una señal de autoridad dada por Dios, y se dirigió al pueblo. Cesen su queja. Recuerden el pacto que Jehová ha hecho con nosotros. Esta es la hora de ver la gloria de nuestro Dios. Y entonces, la voz del Señor resonó en el corazón de Moisés. La travesía que iniciaste es parte de algo mucho mayor. No solo las naciones conocerán mi poder, sino que en esta liberación, instigaré en sus corazones una esperanza que llevará generaciones a explorar mis caminos. Con fuerzas renovadas, el pueblo siguió adelante, con la certeza de que este era solo el inicio de un viaje divino hacia lo desconocido. La victoria estaba garantizada, pero la revelación del propósito eterno de Dios aún estaba en gestación, esperando el momento perfecto para manifestarse. El viento soplaba con fuerza mientras los israelitas avanzaban a un ritmo apremiante. Sus corazones aún palpitaban por la liberación, pero el terror de los egipcios seguía pisándoles los talones. Cada paso de su travesía resonaba con el eco de la promesa divina, y el cielo, encapotado, parecía contemplar con ansias la escena que se desplegaba. Moisés, consciente de la urgencia, levantó su voz nuevamente. «Mirad, el mar se extiende ante nosotros». Pero al observar el horizonte, una vasta extensión de agua se interponía entre ellos y su destino. «No temáis, pues Jehová hará un camino donde no lo hay», aseguró, mientras su corazón ardía de fe. El pueblo, dividido entre la desconfianza y la esperanza, miraba fija y desesperadamente al mar ante ellos, sintiendo el peso de su pasado y la presión del futuro incierto. Las palabras de Moisés, sin embargo, vibraron con un poder que resonaba en su interior. Él nos ha llamado a ser un pueblo para su nombre, y ha prometido que la tierra que fluye leche y miel nos espera. De repente, un estruendo atronador llenó el aire. El faraón y su ejército, armados hasta los dientes, se acercaban como un torrente descontrolado. La tierra temblaba bajo sus pies, y la agitación se propagó como un relámpago entre los israelitas. «Estamos atrapados», clamó uno de los ancianos, mientras otros caían de rodillas en súplica. «¡No desmayen!», volvió a gritar Moisés. «Cuando todas las esperanzas parezcan perdidas, es cuando la gloriosa mano de nuestro Dios se manifestará. Confiemos en su soberanía». Su voz fue un remanso de paz en medio de la tormenta, y algunos comenzaron a levantarse. En aquel instante, la mano de Dios se movió sobre Moisés. Su corazón latía con poderosa determinación, y levantando su bastón, dirigió su mirada al cielo. «¿No es Jehová el que nos ha llamado? Que el agua se separe», clamó, y la respuesta divina fue inmediata. El aire se llenó de un resplandor asombroso mientras una tierra seca emergía bajo las aguas. Los israelitas fueron movidos por un impulso divino. Sus pies, antes temerosos, eran ahora guiados por una paz que superaba todo entendimiento. Con una fe renovada, comenzaron a avanzar por el polvo que reemplazaba al temido mar, dejando atrás sus miedos y exclamaciones de desesperanza. Sin embargo, el faraón, ciego por su ira y orgullo, no tardó en ordenar a sus hombres seguirles, desestimando las advertencias con un desdén mortal. Un clamor dividido surgió entre ambos bandos. Las aguas, cual vigilantes leales, se mantenían firmes, a la espera del desenlace divino. Al alcanzar la mitad del paso, Moisés se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. «El poder de Jehová se manifestará en esta hora», pensó, sintiendo la urgencia del llamado divino. Este es el momento de dejar en claro ante el mundo la justicia de Dios y la verdadera naturaleza de nuestras esperanzas. Y así, con un gesto firme, levantó su bastón nuevamente y clamó en voz alta: «Ahora, oh Señor, muéstrales tu grandeza». A medida que las aguas se cerraban tras ellos, el pueblo se detuvo y miró, un temor reverente llenando sus corazones. Con un golpe de fe, vio cómo las aguas, como un dragón enfurecido, se precipitaban sobre el ejército egipcio. El eco de su caída resonó como un tambor que marcaba la victoria, pintando en el aire un cuadro de la soberanía divina que nunca olvidarían. «Este acontecimiento será recordado por generaciones», susurró Moisés, viendo la justicia del Señor realizada. «El pueblo de Dios será testigo de su poderoso brazo,
Pero, ¿cuál será la siguiente revelación que él desvelará en el camino hacia la tierra prometida? Mientras las olas recuperaban su calma y la gloria de Jehová se asentaba sobre ellos, el pueblo comenzó a cantar un nuevo cántico, alabando al que los había redimido. Pero en el corazón de Moisés una pregunta persistía. ¿Qué más tiene preparado el Señor? ¿Qué otras maravillas se desplegarán en nuestro viaje? La promesa de algo aún más grandioso se entrelazaba con la historia de su liberación, dejando a todos con un profundo anhelo por lo que estaba por venir. Moisés y los israelitas se encontraban en la ribera del Mar Rojo, sus corazones inundados de asombro y gratitud tras el poder de Dios manifestado en su liberación. Habían presenciado el acto sublime de la soberanía divina, donde las aguas se habían cerrado sobre Egipto, y la opresión que los había mantenido cautivos había desaparecido como un mal sueño desvaneciéndose al amanecer. La victoria no solo era suya, era un clamor de testimonio que resonaría por generaciones. Mientras el eco de sus alabanzas llenaba el aire, el pueblo se volvió hacia Moisés, buscando dirección y propósito. ¿Qué haremos ahora, líder nuestro? ¿Hacia dónde nos lleva el Dios de nuestras promesas? Clamaron en un tono que combinaba esperanza y ansiedad por lo desconocido. Avancemos, hijos de Israel, respondió Moisés con determinación. El camino por delante es el cumplimiento de un pacto eterno que Dios ha forjado con nosotros. No solo hemos sido liberados de la esclavitud, sino que estamos llamados a ser su pueblo, un pueblo que caminará bajo su guía. Cada paso que daban era un acto de fe, y Moisés sintió la profunda responsabilidad que llevaban sobre sus hombros. Sabía que la travesía hacia la tierra prometida no sería simplemente un cambio geográfico. Era un viaje espiritual que transformaría sus corazones y vidas. En su mente, las palabras del Señor resonaban. Los llevaré a una tierra de abundancia, y allí serán un testimonio de mi gloria entre las naciones. A medida que se adentraban en el desierto, el calor del día abrasaba a los hebreos, pero la columna de nube seguía guiándolos. La noche caía, y Moisés, alzado en fervorosa oración, imploraba a Yahvé por fortaleza y guía. Luego, en medio de su clamor, la voz del Señor les habló con claridad. Moisés, he traído a mi pueblo a un lugar donde aprenderán a confiar en mí. Este desierto es el lienzo donde pintaré mi grandeza. Con cada paso, nuevos desafíos surgían. Algunas familias comenzaban a murmurar, alimentando la desconfianza que se manifestaba ansiosamente. ¿Dónde está nuestra comida? ¿Tendremos agua? ¿No era mejor estar en Egipto? La nostalgia empezaba a llenar los corazones con recuerdos de lo conocido, aunque opresivo. Moisés, sintiendo el abrumador peso de su liderazgo, se dirigió a ellos con compasión. La opresión que hemos dejado atrás no puede compararse con la libertad que hemos recibido. Les recordó las maravillas que habían visto, y cómo Jehová había liberado a su pueblo. Tened fe, porque el Señor continúa con nosotros. No seremos abandonados en este desierto. A medida que avanzaban, un profundo silencio invadió el campamento. Fue entonces que, en la mañana siguiente, la provisión de maná descendió del cielo, un milagro que llenó de asombro a los hebreos. El pan de los cielos era un recordatorio suculento de que Dios se preocupaba por sus necesidades. Recogeréis solo lo que necesitéis para hoy, instruyó Moisés, porque nuestra confianza debe estar en su provisión diaria. Sin embargo, las dudas seguían asomando, y cuando varios se sintieron insatisfechos, algunos desobedecieron y colectaron en exceso. Al caer la mañana, el maná corrompido se convirtió en un símbolo tangible de su falta de confianza. Un susurro de lección espiritual iluminó el caos. Cada día despertaría con un nuevo acto de fe, reafirmando su confianza en la fidelidad de Dios. Finalmente, tras semanas de andar y un sinfín de pruebas, llegaron al monte Sinaí. Un aire de expectación envolvía la atmósfera mientras Moisés subía para reunirse con Dios. En la cima del monte, Dios le entregó la ley, su pacto con Israel. Las palabras fueron talladas en piedra, apuntando a un camino que no solo definía las acciones del pueblo, sino también su relación con el Creador. Al descender, el rostro de Moisés brillaba como el sol, un estallido de gloria iluminando a quienes lo rodeaban. El Señor nos llama a ser un pueblo apartado, a vivir en santidad y obediencia, anunció con fervor. Su voz retumbaba como un trueno,
y las instrucciones divinas aterrizaban en los corazones arrepentidos de aquellos que anhelaban la cercanía de Dios. Pero con cada revelación de Dios, la inclinación hacia la rebelión seguía acechando. Los israelitas, deslumbrados por la gloria de Dios, tropiezan ante sus dudas y la impaciencia se arrastró nuevamente entre su pueblo. ¿Dónde está nuestro Moisés?, clamaron, y en un intento de encuadrar lo inmaterial en lo tangible, forjaron un becerro de oro, desafiando la soberanía de su Creador. Moisés, al ver la transgresión de su pueblo, se sitúa ante el Señor en súplica. Perdona a este pueblo, oh Dios, y ten misericordia de ellos. En su intercesión, el concepto de redención se presentaba como la esencia del pacto de Dios. La rebelión trajo consigo una clara claridad de la extensión de la gracia de Dios, que no solo quería liberarlos, sino también transformarlos y restaurarlos. En su profunda compasión y deseo de restaurar su pacto, el Señor le dijo a Moisés: «Aún tengo un plan, un futuro de esperanza, y con este pueblo imperfecto, revelaré la grandeza de mi amor y redención». La historia no terminaba con la traición. Más bien, era el telón de fondo para el despliegue espectacular de la gracia divina. Así, la travesía de Israel a la tierra prometida no solo trataba de alcanzar un destino físico, sino de redescubrir la identidad, el propósito y el propósito eterno del Dios que los había llamado. Los eventos que se esquematizaban ante ellos eran parte de un hilo divino que se tejía a través de la historia, llevando al pueblo no solo hacia la liberación, sino también hacia comprensión y transformación, donde todo apuntaría al cumplimiento de promesas que aún estaban en gestación. Todo esto, declaró el Señor a Moisés, es para que finalmente mi nombre sea exaltado entre las naciones, y el conocimiento de mi amor y justicia se expanda como un torrente incontrolable. Pronto revelaré cómo mi pueblo será una luz para los gentiles, llevando el mensaje de salvación a cada rincón del mundo. La historia, aún con su tenso hilo de desafío, caminaba hacia un propósito radiante, envolviendo a cada israelita en el viaje sublime que Dios había diseñado desde el principio.